Muy buenas tardes para todos, sean bienvenidos a este Aprende desde casa, que hoy está dedicado a la ciencia, a la neurología, a la neuropediatría y a la nutrición inteligente. Así que me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta clase, a este Aprende desde casa, que es un espacio colaborativo que realizamos en el Rotary Club Sogamoso Global. Mi nombre es Charlie Ruth y hoy estoy muy feliz, estoy realmente muy feliz porque repite con nosotros nuestra querida neuropediatra de cabecera, la doctora Blanca Ríos, y además viene con una amiga muy especial que es la doctora Mabel Rodríguez, que va a acompañar toda esta oleada de preguntas y respuestas que hoy vamos a hacer entre todos. Así que sean muy bienvenidos a este espacio de Aprende desde casa. Y bueno, les voy a contar a qué personajes tenemos hoy en nuestra llamada y comienzo por la doctora Blanca Doris Rodríguez. Ella es médica cirujana neuropediatra de la Universidad Nacional de Colombia, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Exalumnos de la Universidad Nacional, también hace parte de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Neurología Infantil, de la Sociedad Colombiana de Pediatría, en la regional Boyacá, es miembro activo de la Liga Internacional contra la Epilepsia, hace parte del grupo de puericultura Boyacá, es asesora externa de neuropediatría, sobre todo en los programas de Zika y microencefalia en Colombia para el Instituto Nacional de Salud, es delegada de los análisis técnicos científicos del Ministerio de Salud, asesora de varias mesas de trabajo en el INVIMA, en el Instituto de Evaluación de Tecnologías de la Salud, en el Centro Regulatorio de Medicamentos y bueno, practica la neuropediatría con amor y pasión a la par de su vocación como rotaria y como servidora. Y además tenemos a una gran acompañante y a una gran experta que es la doctora Mabel Rodríguez, nutricionista, dietista, coaching nutricional, certificada en alimentación complementaria y una especialista en gerencia de mercadeo. Así que nos da mucha alegría darle la bienvenida a las dos. De entrada, nuestro agradecimiento. La otra vez que tuvimos la oportunidad de tener acá a la doctora Blanquita, pues hubo muchas preguntas, hubo un espacio muy rico de interacción. Es más, les quedamos debiendo, Blanquita, varias respuestas a esas preguntas, pero de verdad que hoy pensamos llenar toda esa curiosidad que ustedes tienen. Así que, Blanquita, doctora Mabel, bienvenidas, la audiencia es de ustedes. Muchísimas Gracias, gracias. muy amables. Yo voy a hacer una introducción, pero quiero contarles a todos nuestros amigos, a todos los papitos, nuestros pacientes que nos están escuchando, a nuestros estudiantes de medicina, que pueden llenar su encuesta de asistencia, por favor. No es riguroso, pero los interesados saben que somos muy juiciosos en esta encuesta. Gracias por acompañarnos, gracias por tomar este espacio para que entre todos aprendamos un poco más de nuestro cerebro. A veces esto es un tabú, la neuropediatría, como inicialmente les contaba en la primera sesión. Les tengo que agradecer infinitamente a todas las preguntas que nos hicieron, tanta gratitud para ustedes, porque finalmente la motivación de estar acá es por la belleza de comentarios que hicieron frente a la primera sesión. Les agradezco infinitamente de dar agradecimientos porque fue algo muy bonito. Y hicimos esta presentación en base a las preguntas que nos hicieron. Hoy es abanderada la doctora Mabel porque finalmente es la importancia de que neurología y nutrición van de la mano y que nuestro cerebro es lo que somos y lo que comemos. Entonces, yo sí tengo que hablar muy como desde la introducción y desde la base, que somos lo que comemos, que nuestro cerebro y nuestro neurodesarrollo depende
de esos hábitos saludables, de esa higiene adecuada en horarios de alimentación, en ese balance nutricional y combinado con una calidad de vida, con una higiene de sueño, con el ejercicio que es tan importante y por supuesto los hobbies, las cosas que nos gustan. ¿Yo cómo sé que un niño está bien alimentado y bien nutrido? Esas son las primeras preguntas que todos nos hacemos y todos nos preguntamos a diario. Es en la evaluación neurológica, tú tienes que ver un riesgo. Si en un embarazo donde mamá tuvo un alto riesgo neurológico solamente por una hiperemesis gravídica, es decir, que no toleraba nada en su barriguita, que es absolutamente normal y esperar en los primeros meses de gestación, y es donde nutrición también nos apoya en un embarazo para evitar o mejorar esos periodos que no pueden comer nada porque mamá necesita alimentarse y el bebé necesita alimentarse en ese primer trimestre que es tan severo y tan agudo este síntoma para muchas madres. Entonces es tan indispensable poder hacer una planeación del embarazo para estar preparado incluso para soportar este evento agudo de hiperemesis y que no sea traumático y que no vaya a llevar a una hospitalización, porque incluso estas mamitas gestantes casi siempre el primer embarazo se deshidratan. Entonces es tan vital en este primer trimestre la alimentación balanceada, saber si mamá, esta mujer está en condiciones óptimas nutricionales para tener el bebé. Esto es planeación de la gestación para tener un bebé sano. Ya en el segundo trimestre, y Mabel nos va a hablar de cada una de las etapas en gestación igualmente. Para nosotros es tan importante porque el cerebro ya está hecho, tan solo está creciendo y madurando. Necesitamos las proporciones y los nutrientes adecuados para que el cuerpo del bebé, del fetico, crezca, pero asimismo su cerebro y sus órganos vitales. Estamos hablando de sus ojos, sus oídos, de los sentidos y todos los órganos vitales que se dan a través de un balance adecuado de esta nutrición en gestación. Si tenemos un proceso infeccioso, es allí donde mamá va a pelear un poquito con el sistema inmunológico, esas defensas se activan para que proteger al fetico y protegerse ella. Y es donde la invitación a cuidarnos en las infecciones urinarias, en los flujos, en esta higiene incluso de manos para que no incurramos en los procesos infecciosos. Estoy hablando de cosas muy comunes. El contacto con gatos, tenemos el toxoplasma, que es un parásito. En Latinoamérica, los que nos están escuchando y Centroamérica lo han visto, el toxoplasma siendo un parásito que lesiona cerebro, el cerebro de este fetico es muy agresivo y mamá pelea con esta infección en gestación. Los medicamentos son supremamente tóxicos y a veces se detecta muy tarde. Para eso son los controles prenatales. Y si tenemos una mamá muy bien alimentada, una mamá bien nutrida, va a poder mejorar esta etapa de riesgo y este riesgo de procesos infecciosos. Ya en el tercer trimestre, como yo les mencioné en la gestación, es vital para el desarrollo y neurogénesis cerebral y mamá tiene que alimentarse mucho mejor y el estado anímico debe estar fenomenal para prepararse para este parto. Es así donde la invitación es a aprender a alimentarnos. Si yo como bien, voy a ser el ejemplo para mis hijos de lo que comen. Y eso lo vamos a ver en la presentación. Les agradezco porque las preguntas que me hicieron, vamos a hacer mucho énfasis en la gestación
Y en la alimentación vamos a hacer énfasis en qué deben comer nuestros bebés desde el momento en que nacen, porque la importancia de la lactancia materna, porque la importancia de que mamá coma muy bien en esta lactancia y qué alimentos le sirven a mi bebé para este desarrollo adecuado del cerebro. Y asimismo, qué no necesitan nuestros niños en la dieta y que en la modernidad y en la industrialización estamos cogiendo, pero es más la modernidad de las comidas rápidas, de las comidas azucaradas, que nuestros paladares no necesitan. La invitación es de tener una planeación de embarazo, una gestación adecuada y un desarrollo, un neurodesarrollo en las primeras etapas de vida adecuadas con neuronutrición. ¿Para qué? Para tener niños saludables, nutricional y su desarrollo adecuado, listos para entrar a la escuela, listos para aprender todo de la sociedad y listos para vivir el placer de las comidas. Y esto es lo que nosotros hoy queremos venir a enseñarles. Yo le doy la palabra a Mabel. Yo voy a estar en toda la conferencia. Al final vamos a responder todas las dudas. Bienvenidos todos. Recordamos en nuestros estudiantes de UPTC llenar un link de la encuesta. Muchas gracias. Adelante, Mabel. Gracias. Perdón, les interrumpo acá para decirles que tenemos 100 participantes en esta clase, así que de verdad que el interés Como que todos récord, tenemos. Mabel. Sí, sí, vamos, querida doctora Mabel, gracias a todos por sumarse y ahí les dejamos el formulario en el chat. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Charlie, a la doctora por la invitación. Me quiero presentar, pues mi nombre es Mabel Rodríguez, yo soy nutricionista, soy boyacense, orgullosamente sogamoseña. Llevo ya de nuevo acá en el departamento hace 5 años, donde decidí volverme a construir país, ¿sí? Digamos que durante el pregrado y mis primeros años de experiencia pues fueron muy enriquecedores y algún día decidí, ¿por qué no devolverme a mi casa a llevar salud, a llevar nutrición a la gente de mi departamento? A eso le aposté y por eso hoy estamos aquí trabajando de la mano con varias personas que realmente están enamoradas del tema, muchas cosas que nosotros debemos empezar a mejorar. Entonces de ahí nace la necesidad de crear un lugar y un espacio, no solo para mí, sino para todos en general, que se llama On Life, que es nutrición y bienestar para todos, para toda la vida. Porque esto no es de un día, de un mes, de una semana, de que logré bajar de peso y ya me olvidé. No, esto realmente es un estilo de vida y es para toda la vida. Entonces, hablando desde la neuronutrición, es importante como recalcar esa parte y mencionar lo que decía la doctora Blanquita hace un segundo y es garantizarle al cuerpo, al cerebro, a nuestro sistema inmunológico realmente que se encuentren protegidos. Eso es lo que realmente nosotros buscamos a través de la alimentación. ¿Qué tipos? Yo no sé si están viendo toda la pantalla. Perfecto. ¿Sí se ve toda la pantalla completa Sí, o se ve el cuadrito de las fotos? Okay. No, señora. Perfecto. Gracias. Entonces, algo muy importante y es, precisamente me preguntaban, bueno, ¿cuáles son esos alimentos que intervienen en la neuronutrición? Y me quedo corta al mencionarlos y quería como tener una diapositiva que los pudiera unir a todos y es precisamente que todos los micronutrientes o los macronutrientes hacen parte de esa neuronutrición. Nosotros hoy en día tampoco pretendemos satanizar ningún alimento o decir que uno es bueno y el otro no es bueno, sino que lo que debemos tener es un balance, aprender a tener un balance en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros realmente
somos una cultura que gira en torno a la alimentación, ¿no? Alrededor de la mesa siempre, siempre, siempre hay algún motivo especial, hay algún cumpleaños, tenemos, no sé, un nacimiento, cualquier cosa gira en torno a la alimentación. Siempre celebramos nuestra cotidianidad con alimentos, si estamos tristes, si estamos alegres, si estamos deprimidos, si estamos de mal genio, todo gira en torno a la alimentación. Entonces, realmente es aprender cómo llevar ese balance de qué debo hacer, qué no debo hacer, o bueno, si ya hice tal cosa, cómo puedo otra vez volver como a recuperar. Entonces, ya con esta diapositiva, yo me enfoco mucho en el tema de la alimentación infantil. ¿Por qué? Porque me parece que desde acá es donde nosotros debemos formar esas bases para que estos chiquitines a futuro dejen de sufrir todas esas enfermedades que hoy en día estamos padeciendo, como cuáles, todas las enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad, el sobrepeso, el cáncer, la diabetes, la hipertensión, todas las enfermedades que hoy en día nos están matando. Muchas veces los adultos mayores dicen, pero se murió hoy estando tan joven. Sí, pero se murió quizás de un infarto, porque era obeso, porque tenía sobrepeso. Bueno, que muchos son los factores que hoy en día nos están acabando y más en esta situación. Vemos que las personas más vulnerables hoy en día a fallecer por el COVID son todas esas personas que tienen enfermedad cardiovascular, obesidad o diabetes, bueno, todas esas enfermedades que nos ha traído el sobrepeso principalmente y el sedentarismo. Entonces, con base en eso, hay algo que mencionaba ahorita la doctora Blanca y es que en el entorno de salud pública se está buscando esas estrategias para que nosotros podamos hacer una programación temprana de nuestros bebés, de nuestros hijos, que no sea algo porque nos toca, sino porque realmente tenemos el agrado, el amor por querer traer a esos chiquitines a este mundo. Y empieza esta programación nutricional hablando de 500 días antes de que yo decida quedar embarazada. ¿Para qué? Para poder mejorar mis hábitos alimentarios, porque si quizás yo soy sedentaria, bueno, voy a empezar a moverme quizás un poquito más, porque si acaso yo fumo, voy a empezar a dejar el cigarrillo de poco a poco, porque esto también debe ser un proceso para suspenderlo ya cuando decida yo quedar embarazada con mi pareja, porque eso es una decisión de dos finalmente, no es una decisión, bueno, cuando estamos en pareja muchas veces sí es una decisión de una sola persona y existen otros métodos para poder concebir, pero la idea es que yo en la preconcepción empiece a tener unos hábitos alimentarios, porque estamos hablando también de mejorar esos genes que quizás por herencia ya tenemos y que son defectuosos. Entonces, ¿por qué no empezar a cambiar eso desde antes de quedar embarazada? Obviamente durante el embarazo la alimentación es fundamental y hablamos de ciertos micronutrientes que son sumamente importantes y que por eso hoy en día están incluidos dentro de la estrategia de salud pública y es brindar micronutrientes como calcio, como hierro, como ácido fólico. ¿Para qué? Pues para que nosotros evitemos que estos chiquitines vayan a tener a futuro complicaciones o que nazcan con alguna patología específica, que pues no es lo ideal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el deber ser? Que nosotros desde nuestra alimentación estemos suplementando todos esos micronutrientes y que no tengamos que consumir algo que no es natural, ¿sí? Hoy el llamado es a que volvamos a lo natural. Entonces, por ejemplo, el ácido fólico lo conseguimos en las verduras, sobre todo en las de hojas de color verde. Y esto hace que no solo me aporte ácido fólico, sino que me aporte hierro, que me aporte calcio, que me aporte otras vitaminas que son fundamentales también para la formación y el crecimiento de estos chiquitines. Entonces, durante estos 9 meses, esa alimentación juega un papel muy importante, no solo en la formación del bebé, de su cerebro, de su corazón, bueno, de todos sus órganos, sino que a futuro se va a ver reflejado en su alimentación complementaria, porque estamos hablando que todos esos alimentos que la mamá ingiere
esos sabores se empiezan también a transmitir al bebé, que es algo que pues es nuevo, muy poca gente, digamos, que lo sabe, y es desde acá donde yo empiezo a estimular y a fortalecer esa alimentación complementaria, como yo le voy a entregar a mi hijo esos sabores que son los que va a reconocer cuando empiece su alimentación. Entonces, iniciar, por ejemplo, si una mamá toma Coca-Cola todo el tiempo, si come comida rápida seguido, si nunca en su alimentación hay verduras o hay frutas, esto seguramente va a influenciar mucho cuando el niño empiece esa alimentación complementaria. Lo mismo pasa en la lactancia. En la lactancia, ayer dentro del foro que teníamos también, la doctora mencionaba mucho de cuáles son esos beneficios de la lactancia materna y sin duda pues es el apego que en este momento también para el neurodesarrollo es el mejor alimento que nosotros podemos tener y adicional a eso es entender que la leche materna también cambia día a día de acuerdo a las necesidades de los niños. Es decir, que si el niño necesita hoy quizás un poco más de proteína, esa leche materna va a ir cambiando. Que si el niño necesita un poquito más de grasa porque su peso se está viendo como estancado, esa leche materna a diario va a ir cambiando. Entonces, digamos que es por eso tan importante que esta lactancia materna también se dé y es un proceso que no es fácil, que realmente nosotros, pues las madres primerizas, pasamos por dolor porque a veces esa práctica no es la adecuada, no tenemos como la experiencia, no tenemos como la educación para realmente brindar una lactancia materna adecuada. Entonces hoy en día hablamos y encontramos en todo lado ya las expertas en lactancia materna. Acá en Sogamoso tenemos una súper buena, si alguno está interesado la puedo recomendar, porque se ha dedicado precisamente a estudiar y a ver los beneficios y ese apego y generarles como ese amor a esos chiquitos y que uno se logre disfrutar esa lactancia materna, pues sin duda es lo máximo porque los beneficios realmente a futuro son, por ahí decían que la leche materna no es para toda la vida, pero lo que deja en el bebé sí es para toda la vida. Entonces, ese crecimiento, lograr ese crecimiento adecuado, esa formación, lograr que todos los órganos, porque en los 6 primeros meses nosotros sabemos que la lactancia materna es fundamental, porque todos los órganos de los niños aún no se han terminado de desarrollar. Entonces, esa lactancia les va a ayudar a terminarse de desarrollar y a formar correctamente. Ese crecimiento del cerebro en estos 6 meses es fundamental y por eso hablaba principalmente del apego, porque si nosotros no lo hacemos, si no tenemos esa convicción o bueno, finalmente hay mamás que deciden no hacerlo y están en todo el derecho, también es importante que entiendan que hay otros alimentos que nunca van a suplir como o ¿cómo se diría? Como a reemplazar esa lactancia materna, pero pues sí trae también muchos beneficios. Y además en esta lactancia materna también al lactar, como es una leche que va cambiando constantemente, también cambia con lo que nosotros comamos. Entonces, si yo tengo una alimentación rica en verduras, generalmente esos sabores se van a pasar por la leche materna. Entonces, cuando yo inicie la alimentación complementaria, va a ser mucho más fácil que ellos acepten esos sabores. Y obviamente cuando nosotros arrancamos esa alimentación complementaria, es como desde los 6 meses de nacidos hasta los 2 años, yo tengo esa ventana para enseñarles a ellos qué es una alimentación saludable, cuáles son las ventajas de tener una alimentación saludable. Y hoy en día estamos viendo y es enseñarles a los papás a desaprender, que es muy difícil, porque estamos en una cultura y estamos en una región donde realmente la alimentación viene dada por los abuelos que tenían otras costumbres, otras creencias y que no está fundada por principios médicos o clínicos o evidencia científica. Entonces ya esto empieza a cambiar y empezamos a ver que realmente sí es importante invertirle quizás un poquito más a ese tipo de cosas.
Y sin duda, esa alimentación preescolar es fundamental. Y acá tenemos una falencia, algo que tenemos que empezar a trabajar, porque hoy en día estamos viendo que en los colegios están brindando esa alimentación, ¿sí? Yo tengo experiencia en trabajar en el PAE a nivel departamental y es interesante ver cómo en estos colegios públicos estamos brindando una alimentación saludable. Bueno, saludable, pero en esos colegios privados he tenido muchos pacientes donde me dicen, es que a mi hija de almuerzo le están dando fritanga, o sea, rellena, papa criolla, o sea, y de once le dan ponimalta con chocorramo. Entonces, claro, muchas se desaniman porque dice, yo arranqué la alimentación saludable, la llevo súper bonita en mi casa y llegan al colegio y desapareció. Entonces, ese es un punto que nosotros tenemos que empezar a llegar como a esos espacios para empezar a hacer esos cambios también. ¿Listo? Entonces, nada, sin duda, pues obviamente la lactancia materna es exclusiva hasta los 6 meses y se sugiere que siga hasta los 2 años o más con la alimentación complementaria. Y acá hay algo muy importante y es cambiar el chip, lo que yo venía diciéndoles de desaprender, y es porque nos venían diciendo a los niños no se les puede dar huevo, a los niños no se les puede dar pescado, no se les puede dar cítricos la alimentación complementaria porque son alergénicos. Y acá vemos cómo la ciencia nos dice, no, un momento, nosotros debemos empezar a introducir esos alimentos y entre más rápido los hagamos, disminuye el riesgo de que estos niños nos vayan a hacer alguna alergia a algún alimento. Entonces, mira cómo la ciencia va cambiando todo el tiempo y la idea es seguirnos actualizando, porque esto, yo me actualicé hace más o menos año y medio y ya hay cosas que empezaron a cambiar. Entonces, por eso es supremamente importante. Esta diapositiva es para recalcar cómo a los 6 meses la lactancia materna ya deja de cubrir esas necesidades nutricionales y empezamos a tener, a quedarnos cortos. Por eso la Academia Americana, la Academia Europea de Pediatría empiezan a recomendar que la alimentación complementaria se dé desde los 4 meses quizás o los 6. Hoy en día estamos recomendando que inicie especialmente a los 6 meses, ¿sí? Para evitar también riesgos que niños que sufran atoramiento, que lleguen a sufrir, no sé, alguna patología porque quizás alguna parte de su cuerpo, de su organismo, aún no se ha terminado de desarrollar. Entonces, por eso es fundamental dejarla a partir de los 6 meses. Pero tampoco es bueno que inicie después de los 7 o después de los 8 meses porque ya nos estamos quedando con un déficit nutricional. ¿Listo? Y la nutrición del prematuro, esto es algo que definitivamente sí viene cambiando. Hoy dice una cosa la ciencia, mañana dice otra, pero todavía no hay estudios que reafirmen o que digan esto tiene que ser así o así. No, esto va cambiando todo el tiempo y lo ideal es esperar a que ellos tengan la edad adecuada, por ejemplo, que su edad corregida ya sea de 6 meses y ojalá que sean solo alimentados con lactancia materna. Los resultados han sido sorprendentes y hemos visto cómo muchos de estos niños se logran recuperar con esa lactancia materna y al iniciar una adecuada alimentación complementaria, esa brecha se cumple y logran llegar a su peso adecuado, a su talla adecuada para la edad corregida o la edad que realmente tienen en ese momento. Importante, siempre es importante que estemos de la mano, bien sea con el pediatra, con nuestra neuropediatra, porque algo que he aprendido en este tiempo es que uno no debe ir al neuropediatra ya cuando las cosas pasan, sino cuando tenemos que empezar a prevenir las cosas. Entonces, me parece algo fundamental y es invertirle en la salud de los niños. Hoy en día invertimos en carros seguros, invertimos bueno, en muchas cosas cuando somos papás o mamás primerizas, pero vale la pena recalcar que en lo que más se pide que se invierta es como en la salud, porque es algo que tenemos de comienzo, pero que a futuro sin duda va a ser el mejor regalo que les podemos dejar a ellos.
Este es uno de mis pacientes que él ama y disfruta la alimentación, entonces me encanta casi que meterlo siempre en todas las presentaciones. ¿Cuáles son los factores a considerar para iniciar una alimentación complementaria? La madurez fisiológica del sistema, obviamente la parte gastrointestinal. Si yo no tengo bien resuelta, bien desarrollada esa parte gastrointestinal, es un niño que a futuro va a tener muchísimos inconvenientes. Y la parte renal también. Adecuado desarrollo para la introducción de alimentos, que esto sea seguro, que ya sea un niño que le llame la atención los alimentos, que ya sea un niño que se siente y que se mantenga o se sostenga un poquito erguido como para poder empezar esa alimentación y que no vamos a tener el riesgo pues de que se vaya a atorar. ¿Qué es lo que nos dice hoy la evidencia? Lo que les venía comentando, si iniciamos la alimentación antes de los 4 meses, son niños que generalmente están teniendo problemas, sobre todo de infecciones, y presentan una recurrencia a la parte hospitalaria, que en este momento, pues obviamente, lo ideal es no estar expuestos para no tener riesgos de contagio. Y también evidenciamos que estos niños tienen el riesgo de presentar obesidad, enfermedades metabólicas, enfermedades cardíacas a futuro. Entonces, esa es la razón por la que nosotros recomendamos que esta alimentación complementaria se dé a los 6 meses. Para los niños es muy difícil, sobre todo, iniciar esa alimentación complementaria, a veces porque también esas, como les decía, ese desarrollo fisiológico no se da y enzimático tampoco. Entonces, muchas veces yo los veo bien por fuera, enteritos, pero por dentro no sabemos si todos sus órganos ya están completamente desarrollados, que era lo que les comentaba al comienzo. Y muchas veces también es porque con los niños prematuros hemos visto algo y es que eh, algunos médicos prefieren iniciar sucedáneos de la leche o leche de fórmula, y el inconveniente que tenemos con ellos es que, yo te decía, la leche materna va cambiando a medida de que yo consumo alimentos, pero la leche de fórmula no cambia, ella es estática y tiene un sabor neutro todos los días y a toda hora. Entonces, cuando se inicia la alimentación complementaria, por eso a veces es un poco más difícil que ellos la logren aceptar. Bueno, muchos de los consejos de la alimentación complementaria están basados en las tradiciones y no en la evidencia. Y aquí hay algo que yo sí quiero resaltar porque me ha pasado mucho con el tema de mi hija, y es que no sé por qué acá o bueno, en todo lado ven a un bebé y lo relacionan con azúcar. Entonces comprémosle el chocolate, comprémosle el bombombón, comprémosle el pirulito, comprémosle... Y es azúcar, 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 y la industria también nos ha mostrado como que nos ha saturado de mucho azúcar, a pesar como de todo el trabajo que se ha hecho, como mencionaba la doctora Blanca en el Congreso, y de luchar y decir, venga, la industria tiene que ser quizás un poquito más responsable a la hora de mostrar y hacer el mercadeo de sus productos, pero esta es una batalla que no sé cuándo la ganaremos, pero ahí vamos. Y acá yo quería comentarles sobre cuáles son los objetivos no nutricionales en la alimentación complementaria, y es todo el tema del neurodesarrollo. Promover el adecuado neurodesarrollo de los niños, enseñar al niño a distinguir sabores, colores, texturas, fomentar la aceptación de nuevos alimentos, promover y desarrollar hábitos saludables, promover el desarrollo psicosocial, la interrelación correcta entre padres, cuidadores, conducir a la integración de la alimentación familiar. Generalmente, ¿qué pasa? Van a darle comida al niño, entonces o comen todos primero o comen todos después de que coma el niño, para que esto no se vuelva pues una pelea en la casa, para que la comida no le caiga a todo el mundo. Y acá es algo muy importante que nos han venido enseñando, y es: deje ensuciar al niño. O sea, si tiene que limpiar, si tiene que volver a lavar, no es fácil, pero pues hay que hacerlo, porque es la mejor manera para estimularlos y enseñarle esas texturas, esos sabores. Por eso hoy en día ha venido cambiando el tema de la alimentación complementaria y empiezan a aparecer muchos términos y, bueno, muchas técnicas en cuanto a esta alimentación.
Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, dice que la alimentación complementaria es cualquier líquido sólido diferente a la leche materna. La Academia Americana de Pediatría dice que es el aporte de nutrientes y adición a la leche materna o fórmula infantil. Y la EPSCA dice que son líquidos o sólidos aparte de la leche materna o fórmula láctea infantil. ¿Qué pasa? Que nosotros estábamos viendo que a los niños les estaban dando agua con leche materna o el juguito de granadilla con la leche materna. Entonces ahí ya decimos que ya se rompió esa alimentación, esa lactancia materna o esa leche fórmula y en ese momento se arranca la alimentación complementaria. Entonces es para que entiendan que nada, leche materna o fórmula desde el día que nace hasta el día que cumple 6 meses o antes, si se puede. Esto es un acompañamiento con pediatría también de mirar cómo está creciendo el niño, si ya se puede iniciar, si no se puede iniciar. A veces se arrancan a los 5 meses, a veces a los 5 meses y medio. Y esto es un caso de individualizar cada paciente, no todos somos iguales. Bueno, en esta diapositiva, yo no sé si para alguien sea nuevo, pero generalmente en nuestra cabeza siempre teníamos que teníamos solo 4 sabores, el dulce, el salado, el ácido y el amargo, pero resulta y pasa que aparece uno que se llama el umami y generalmente está en todas las pupilas gustativas de la lengua. ¿Y cuáles son esos sabores umami? Traduce a un sabor delicioso, ¿sí? Entonces, es algo nuevo, es algo diferente y es algo que nosotros como papás debemos empezar a aprovechar y empezar a brindar esos alimentos que tienen esa característica de sabor delicioso. ¿Como cuáles? Como el tomate, como la berenjena, como los espárragos, como los champiñones, los mariscos, y son alimentos que generalmente nunca se dan en la alimentación complementaria. Lo que yo he podido ver es que con mis pacientes, algunos que ya me llegan que se inició la alimentación complementaria, es una alimentación muy recurrente. Lo mismo, yo le doy esto hoy, por ejemplo, espinacas, le doy hoy, mañana también le doy espinaca, o le doy el caldito, o le doy la sopita, y dejamos de introducir alimentos. Entonces, esto es un cambio diferente y a raíz de esto es cuando nos dicen empecemos a introducir esos alimentos que son alergénicos como cuáles, como el huevo, como la soya, como el trigo, como las nueces, los frutos secos, el pescado y los mariscos. Entonces hay gente, o no sé si hayan pediatras por acá que me van a decir, no, eso no se debe hacer, pero hoy en día digamos que ya está respaldado con evidente, ay, se me fue la paloma, evidencia científica, gracias, para empezar a introducir esos alimentos, sobre todo con esos niños que son de leche materna exclusiva, porque adicional, una ventaja que tiene esa leche materna es que si la mamá ha consumido estos alimentos previos al embarazo, le está garantizando al niño que no un alimento como tal que sí está totalmente restringido, que es la leche de vaca, que es así, por su composición nutricional se sugiere no darles porque la parte gastrointestinal de los niños no está bien desarrollada y eso sí les puede desencadenar alergia. Sin embargo, sí se pueden dar algunos productos lácteos. La leche de vaca no, pero unos productos lácteos sí los podemos brindar como es el yogur o como es el queso. ¿Qué queso podemos utilizar? Podemos utilizar un queso campesino, un queso fresco, que no tenga adición de sal o de sodio. Y el yogur, que sea un yogur natural, sin azúcar. Entonces, acá empiezan como los cambios, porque también decimos, oiga, a los niños no les debe dar sal antes del año. Entonces, como que, pero ¿cómo así? ¿Cómo le voy a dar comida sin sal si eso no sabía nada? Porque tenemos nosotros la percepción de que si yo no le pongo sal, si yo no le pongo azúcar a los alimentos, ellos no saben absolutamente a nada. Entonces, acá era lo que les comentaba, que vienen apareciendo últimamente unos términos o unas técnicas de alimentación complementaria, pero que finalmente son las mismas. Muchas veces uno le pregunta a las mamás o a los abuelos cómo fue la alimentación que hicieron con nosotros y nos damos cuenta
que quizás muchos utilizaron el Baby Winning o utilizaron el Bliss y ellos sin saberlo, simplemente empezaron a introducirlo simplemente porque les llamaba la atención o porque quizás a la hora de la preparación de alimentos les quedaba mucho más fácil. Ayuda al desarrollo del habla, por eso digamos que la evidencia ha empezado a decir, mire, si yo le introduzco no solo líquidos, no solo papillas, también estoy estimulando su motricidad fina, su motricidad gruesa. Entonces, bueno, ¿por qué no la incluimos a lo que ya veníamos haciendo? Entonces, la Bliss dice como que, bueno, Baby Led Weaning es que el niño casi es que decide qué come y qué cantidad come, ¿sí? El Bliss es que a estos niños hay que empezarles a introducir eh, alimentos que sean fuentes de hierro, fuentes de calcio para evitar deficiencias nutricionales que a largo plazo van a tener consecuencias en nuestro neurodesarrollo, ¿sí? Por eso es que es tan importante y dentro de las estrategias de salud pública, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando van a comprar alimentos como el arroz, como la harina de trigo, como, bueno, no sé, varios de la canasta básica familiar, vienen con un mensaje que dice enriquecido con calcio, hierro, zinc, ácido fólico. Y es precisamente como para suplir todas esas deficiencias nutricionales en los niños y evitar que a futuro pues tengamos esos inconvenientes. Entonces, ahí nos habla la alimentación Bliss, que es que en cada tiempo de comida yo le introduzca al niño alimentos fuente de hierro y altamente energéticos. Y la tradicional que nosotros hablamos como la sopa donde yo le pongo la papa, las alberjas y el pollo y todo lo licúo y todo se lo doy. Entonces, acá sí ya empieza a cambiar un poquito la alimentación y es donde yo digo, ¿por qué no le enseñamos? Pues no es que diga yo, sino que la ciencia dice, ¿por qué no empezamos a introducirles alimentos y enseñarles qué es cada cosa? O sea, que él pruebe un brócoli solo y sepa cuál es su color, cuál es su textura, a qué huele, cuál es su sabor y así con cada alimento. ¿Para qué? Pues para que a futuro realmente no siempre yo tenga que esconderle las alberjas, esconderle la zanahoria para que él pueda comer, sino por el contrario, que ya en un tiempo, cuando ya son más grandes, yo le pueda poner en su plato las alberjas, el pollo, el arrocito y unas fresas y él se coma absolutamente todo sin estar como en esa pelea y en esa batalla campal que generalmente se vuelve la alimentación complementaria y que no debería ser así, ¿no? Otra cosa muy importante y es que sea el método que sea, que el papá elija, siempre debemos asegurar un adecuado aporte de proteínas, de todos esos micronutrientes y de los macronutrientes también, alcanzarle a cubrir ese requerimiento nutricional. Aquí les voy a hablar un poquito desde mi experiencia porque con mi hija yo quería iniciarle también el Baby Led Weaning. O sea, yo estaba súper animada, pero me di cuenta que sí, nos ayuda para fortalecer toda su motricidad, pero a la hora de comer se estaba quedando corta. ¿Por qué? Porque todo lo chupaba, lo botaba, se volvió un juego para ella y tuve que empezar a introducir las otras dos técnicas de alimentación complementaria para que ella en este momento ya me está recibiendo de todos los grupos de alimentos y es hacer un conteo y mirar que en estos 6 meses que llevamos de alimentación complementaria ya ha probado más de 100 alimentos diferentes. Entonces es algo muy chévere que la gente, digamos que antes de que iniciara como todo este tema de la pandemia, si íbamos a un restaurante les llamaba mucho la atención como que está comiendo remolacha, está comiendo cebolla, todo por separado y ella se lo disfruta. Hay momentos que no, hay momentos que no quiere ver la comida, pero hay momentos que ella acaba con todo lo que le ponemos en el plato y es muy agradable sin tener que pelear, sin tener que gritar, sin tener que estar el papá de pronto comiendo en el comedor o en el cuarto y nosotras en el comedor, no, sino ahí es donde hablamos de toda la integración familiar, de enseñarle hábitos a ella de la mesa, de empezar a respetar, de ya empezar a utilizar sus cubiertos, de ver cómo compartimos. Y la doctora Blanca también tocaba un punto muy importante y es que a esta edad, más allá de que todo sea un juego, también empiezan a aprender por todo lo que ven, ¿sí? Entonces, si el hermanito está
pegado en el televisor, si la mamá está pegada al celular a la hora de la comer, ningún interés en comer porque los ve que simplemente no están disfrutando. Entonces, mira que esto también nos hace caer en cuenta que muchos, sin estar en la alimentación complementaria, comemos y no sabemos lo que comemos. Me pasa mucho con mis pacientes que les pregunto qué comió el día anterior y no se acuerdan. ¿Qué desayunaste? Y todos, ¡ah! No, ni idea, no me acuerdo. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Y es precisamente por eso, porque no somos conscientes, quizás estamos teniendo otras actividades a la hora de comer y esa relación de comida que yo tengo no es la mejor, ¿sí? Y de acá se desencadenan muchísimas otras cosas que esto nos da un tema para hablar impresionante. ¿Qué alimentos no debemos incluir dentro de la alimentación completa? Leche de vaca, como ya les mencioné, por su composición nutricional, nos puede generar sangrados intestinales. La sacarosa y es, digamos, que la más importante, y es pedirles a los papás que se quiten de la cabeza que los niños necesitan azúcar, no lo necesitan, necesitan otro tipo de alimentos que les ayude a fortalecer esa parte neurológica para que a futuro sean niños más disciplinados, sean niños más inteligentes, sean niños que se puedan concentrar mucho más fácil, porque vemos que cuando ellos consumen azúcar, uno los ve y son como unas hormiguitas corriendo, precisamente porque ese azúcar estimula toda esa parte neuronal que no necesitamos estimularla, porque hay otras formas más sanas para estimularla y no generarles tanto daño a los niños. El no introducir miel de abejas, muchos me dicen, pero la miel es natural, sí, pero es cruda y nos pueden transmitir una enfermedad que se llama la Clostridium botulinum y generar muchas afecciones a los niños. No se deben utilizar bebidas como arroz, la bebida de arroz, la bebida de almendras en los niños, sobre todo la de arroz porque tienen arsénico y nos puede generar a futuro un tipo de cáncer. Y acá es importante porque digamos que hoy en día tenemos tanta información en las redes sociales de lo que es alimentación saludable y es donde les estamos diciendo, oigan, no tomen leche, pero mire, está la leche de almendra, y muchas de ellas vienen cargadísimas de azúcar y no se han dado cuenta. Entonces, mira que también les estamos haciendo un daño. La leche de vaca al año ya se la podemos brindar, ya es un alimento seguro y es un alimento que le va a aportar tiene un muy buen aporte de calcio para los niños. ¿Listo? Otra cosa súper importante, no agregarles la sal a las comidas, dejarlos que ellos realmente prueben el alimento por sí solo, que no empiecen a depender de la sal para que puedan comer. Y acá es muy importante porque digamos que me preguntan que por qué. Simplemente su riñón no se terminaba de desarrollar y generalmente terminan al año y ya pueden empezar a tener como aceptar ese consumo de sal que generalmente nosotros tenemos al día. La cafeína, pues obviamente el café, el chocolate, el té, eso va a estimularlos y yo les decía, pues tenemos 1000 formas mucho más sanas, más saludables de estimularlos y no de generarles tanta excitabilidad en su cerebrito para que a futuro va a tener muchas secuelas. Y bueno, quiero mencionar de pronto algo acá que no hice énfasis y es cómo nosotros debemos empezar a cambiar desde nuestra alimentación, la alimentación de los niños. Les contaba la doctora Blanca que ayer tuvimos una jornada hablando de dieta cetogénica y hoy en día digamos que está el boom de la dieta cetogénica para bajar de peso, pero quizás no se está utilizando de la mejor manera. Y algo muy importante que nosotros lográbamos como concluir es que esa leche materna aporta un gran contenido de grasas saludables, que son las que nos van a ayudar a formar, a fortalecer todo ese cerebrito y que nosotros a los 6 meses debemos continuar con esos alimentos, ¿sí? Por eso también, digamos que introducir esos alimentos alergénicos como el maní, como las nueces, que nos aportan grasas saludables, es
fundamental para ayudarles en su crecimiento y en su desarrollo. Que podamos incluir dentro de la alimentación alimentos como las semillas de chía, semillas de linaza, de ajonjolí, que nos y que nos van a ayudar a que ese cerebrito, mejor dicho, cada día esté más protegido contra muchas enfermedades neuronales. Es lo que no solo en ellos, sino que nosotros también a cualquier edad debemos empezar a cambiar, empezar a eliminar azúcares simples que nos aportan solo calorías vacías y que esas calorías podemos reemplazarla por alimentos que son saludables, que nos aportan más cosas y que nos van a ayudar, uno, a estar mejor nutridos y que nuestro cerebro empiece a funcionar muchísimo mejor, empiece a descansar mejor. El tema de las rutinas, no solo la rutina de la alimentación es importante, sino la rutina del baño, sino la rutina del sueño. Es algo que he aprendido con la doctora Blanquita y es algo con lo que yo peleo mucho acá en mi casa porque son las 8, es hora de que todo se apague y la niña se va a dormir. Entonces son cambios que uno tiene que empezar a hacer, pero que sin duda yo sé que en algún momento esto se va a ver reflejado en el crecimiento y en el desarrollo de mi hija, entonces vale la pena intentarlo. ¿Sí? Y acá yo les quiero hablar porque en Colombia tenemos unas guías que son las guías alimentarias para la población colombiana mayor a 2 años. ¿Sí? Esta guía nos habla desde un plato saludable, cómo nosotros los colombianos debemos alimentarnos. Entonces, creo que la imagen habla por sí sola, donde nos dicen, mire, hay cosas que nosotros debemos empezar a cambiar. En este plato no existe el plato de sopa, ¿sí? Que culturalmente lo tenemos, y no existe el vaso de jugo. Entonces, eso es como, ¡ah! No, ¿cómo así? Eso es un cambio muy grande. Y vemos que también está incluido la actividad física dentro del plato saludable. Entonces, ya a partir de los 2 años, si yo vengo haciendo una adecuada alimentación complementaria, voy a evitar que yo tenga niños a los cuales tenga que alimentar con sopa porque es lo único que me recibe, y niños que sean picky eaters o los llamados niños melindrosos para la comida. Entonces, acá nos dice, siga con esa alimentación, así como venía esa alimentación complementaria, empiece a ofrecerle los alimentos también de una manera muy sana, más frescos, no tan procesados. ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos garantizarles sí o sí a los niños mayores de 2 años o a los adultos una adecuada alimentación. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice el plato saludable? Que en cada tiempo de comida, desayuno, almuerzo, cena y las 2 meriendas, podamos tener de la gran cantidad de alimentos que aportan. Antes yo no sé si ustedes se acuerdan que hablaban de los vagones de la alimentación, que era un tren. Hoy en día ya cambió, entonces me dice, mire, tenemos 6 grupos de alimentos. ¿Cuáles son? Las frutas y verduras, que quedó en uno solo, los lácteos, las proteínas, las grasas, que no podemos dejarlas ausentes y tenemos que empezar a quitarles el miedo a consumirlas, los azúcares y lo que son los carbohidratos, que en este grupo están incluidos los que son los cereales como el arroz, como la pasta, como la cebada, y los tubérculos como la papa, la yuca, el plátano. Y dentro de las proteínas encontramos también las que son las leguminosas, que son los frijoles, las lentejas, los garbanzos. Bueno, entonces con esto lo que nos dice es, mire, en vez de un almuerzo, por ejemplo, saludable o según el plato, nos dice verdura, una proteína, un carbohidrato que vaya acompañado de grasa y una fruta. ¿Sí? En vez de ponerle el jugo, pongamos más bien esa fruta entera, donde yo realmente pueda aprovechar todos los nutrientes que tienen esas frutas, como la fibra, como los minerales, porque ¿qué pasa cuando hacemos un jugo? Esa parte que queda en el colador, ¿para dónde va? A la basura. Y ahí es donde tenemos toda la fibra, que es la que nos va a ayudar como a regular toda esa parte del sistema digestivo. Y también estamos perdiendo lo que son vitaminas y minerales, y que nos quedó agua y azúcar.
y aparte en la casa tienen la costumbre de ponerle más azúcar. Entonces, realmente esto es algo por eso les decía, es muy difícil desaprender, pero se puede hacer. Y nos presentan varios mensajes donde nos dicen, mire, háblele a la gente y dígale que hay que consumir alimentos frescos, variados, como lo está indicando el plato saludable, para fortalecer la salud de los músculos, de los huesos, de los dientes. Hay que consumir lácteos y huevo. Antier me llegaba un paciente donde me decía la mamá, Doc, es que el pediatra me dijo que solo podía darle 2 veces a la semana huevo porque tenía mucha grasa. Yo decía, no puedo, o sea, no puedo con eso porque finalmente el huevo es una de las proteínas más saludables que nosotros tenemos. Y aparte, pues es muy económico, nos aporta de todos los nutrientes, tanto macro como micronutrientes, y es muy saludable, además que es muy versátil. Yo lo puedo preparar de muchísimas formas y tener una adecuada alimentación con el huevo. Entonces, la invitación es a que no le tengamos miedo al huevo, no fue la culpa del huevo. Y para evitar como todas esas enfermedades del corazón, todas esas enfermedades digestivas, empezar a consumir lo que son verduras y frutas frescas, evitar el tema de los jugos, evitar el tema de las sopas, porque ¿qué pasa con una sopa? Culturalmente se deja cocinar mucho tiempo porque tenemos la creencia de que si la arveja o la zanahoria no está totalmente diluida, eso todavía no está. Entonces, hasta que la alberja no esté totalmente diluida, no podemos apagarle a la sopa ni servirla. Y estamos perdiendo como todos los nutrientes que estas verduras tienen. Nos dice, debemos incluir dentro de nuestra alimentación lo que son las leguminosas, ¿sí? El garbanzo, el frijol, la lenteja, porque nos aportan bastante hierro, nos aportan bastante calcio, que acá entonces hay muchos que dicen, pero es que a mí me hace daño, yo no puedo comer porque me hace daño. Y lo que tenemos que empezar a evaluar es cómo se está preparando, si yo realmente estoy haciéndole la limpieza que debo hacerle a estos alimentos para que pierdan como todos esos nutrientes. Hay unos que se llaman fitatos, que son lo que nos ayudan como a presentar ese malestar, ese dolor abdominal, que nos inflamamos, y eso se puede evitar al lavarlos, al dejarlos en remojo, botar esa agua, volver a lavarlos muy bien para que suelten todas esas sustancias que nuestro organismo no puede digerir. Para prevenir la anemia en niños, niñas y mujeres, hay que comer vísceras. Entonces acá digamos que viene una controversia muy grande con toda esa cultura vegana o con toda esa cultura vegetariana, que ellos, eso es otra cosa, ellos deben iniciar otro proceso, eso es otra alimentación donde debemos enseñarles también a aportarle al cuerpo todos esos micronutrientes que de pronto nos aportan las carnes rojas, el pescado, bueno, las vísceras, porque digamos que esta recomendación surge por la deficiencia de hierro que tenemos en Colombia en los niños. Entonces, por eso es como importante resaltarla y porque además, digamos que en estos momentos que estamos viendo que hay muchas personas vulnerables por el tema económico, es una muy buena opción para que la empiecen a introducir dentro de su alimentación. Para mejorar todas las enfermedades cardiovasculares, el sobrepeso y la diabetes, pues obviamente reducir el consumo de sal, de paquetes, de carnes embutidas, de enlatados. Todos estos alimentos realmente lo que nos aportan es más, nos hacen más daño que beneficio realmente. Hay que cuidar el corazón y en esto digamos que sí quiero hacer énfasis, no solo el corazón sino el cerebro. Digamos que yo les quería mostrar qué es lo que dice el bienestar familiar, porque es como ¿cómo se llama eso? Como nuestra guía, los que nos dan esas pautas de alimentación. Pero esto también está en constante cambio, esto es nuevo y yo me imagino que dentro de poco también empezarán a incluir otros términos como cuide su corazón y su cerebro.
con el consumo de aguacate, de maní, disminuir el consumo de esas grasas saturadas que no nos sirven mucho, porque hay otras grasas saturadas que podemos consumir y que nos hacen mucho bien, pero pues hay otras que no. Entonces, por el placer de vivir saludable, obviamente realiza actividad física y es importante que los niños entre 1 y 4 años pues acumulen al día, ellos no se quedan quietos, por eso uno tiene que estarlos estimulando, jugarles, bueno, en fin, y 180 minutos diarios de actividad física para evitar que ellos lleguen al sobrepeso, sobre todo ahorita que estamos en casa, sobre todo ahorita que no tenemos mucho acceso a poder salir a jugar en la calle, debemos hacerlo en casa. Los niños entre 5 y 17 años, 60 minutos al día ya es suficiente. Y los adultos, mínimo, lo ideal es que sean 150 minutos a la semana. Entonces, hay gente que los puede hacer en un día o los pueden dividir media hora todos los días. Bueno, en fin, ahí sí es dependiendo del tiempo y la dedicación que le quieran hacer. Y se pide que en los adultos mayores, en ellos se fortalezca mucho lo que es la flexibilidad, la coordinación, el equilibrio, para que todas esas funciones neurológicas permanezcan y no se empiecen a perder. Y en la edad adulta, en el adulto mayor, sí es importante empezar a introducir alimentos que sean neuroprotectores, como cuáles, todo lo que tiene que ver con frutos secos, con las semillas que les venía mencionando, con esas grasas saludables. Hoy en día tenemos en el mercado cualquier cantidad, pero si quiero hacer un llamado de pronto porque hay muchos que están consumiendo el aceite de coco en grandes cantidades. Tiene beneficios, pero no en exceso. Tiene que ser una porción muy pequeña todos los días para que no vayamos a tener inconvenientes cardíacos, puede ser, y que a futuro pues nos vaya a generar un inconveniente, ¿sí? Pero hay otros aceites, el aceite de aguacate, el consumir aguacate. Ayer veía que en el eje cafetero va a salir un mercado grandísimo de aguacate Hass que se va a exportar. Entonces, tenemos la producción, consumámosla todos los días, ojalá, sería lo más saludable y sería lo mejor para que a futuro toda nuestra parte neuronal se conserve y lleguemos a viejitos sin esas enfermedades como como el Alzheimer, como el Parkinson, poder evitarlas o retrasarlas es indispensable. Bueno, el tema de actividad física, garanticemos las horas de sueño que son indispensables. He visto mucho, sobre todo porque en mi casa tengo muchos adolescentes y es cómo están alterando sus horas de sueño, están durmiendo más en el día y no en la noche. Y eso, ahorita para cerrar, de pronto la doctora Blanquita nos puede hablar un poquito de esas complicaciones o qué puede llegar a pasar a futuro con esa gente que no duerme. No sé, esos millennials definitivamente son muy extraños. Y algo muy importante ya para terminar es el tema de la microbiota. Mencionábamos o decíamos que nosotros no solo tenemos un cerebro, nosotros en nuestro intestino, por eso pongo esta foto, esa imagen acá, porque nuestro intestino, nuestra microbiota, todos esos microorganismos que viven acá son un segundo, casi un tercer cerebro que nosotros debemos cuidar y proteger. Entonces, acá vienen muchas estrategias desde que los niños nacen, empezarles a dar probióticos, sobre todo cuando son niños que nacen por cesárea, porque al no pasar por el conducto vaginal, su flora su microbiota baja, no es la misma. Y hay algo muy importante y es que esta microbiota es la que nos va a ayudar y es fundamental para fortalecer todo nuestro sistema inmunológico. ¿Y qué más nos da o con qué podemos nosotros alimentar esa microbiota? Con frutas, con verduras, con los lácteos, con un yogur, con queso, que son realmente los que nos aportan. Y muchas veces creo que nadie piensa en la pobre microbiota, nadie. Afortunadamente hoy en día han salido muchos probióticos y uno ve que ahora viene el yogur con adición de probióticos y es precisamente porque
es en el intestino donde se hace la mayor parte del metabolismo. Si yo no tengo una adecuada microbiota, esa absorción de nutrientes se puede estar perdiendo, la puedo estar eliminando y no me doy cuenta. Entonces muchas veces esas personas que sufren que porque la comida me cae mal, que si como algo después en la noche, no puedo dormir porque estoy pesada todo el tiempo, generalmente cuando inician un tratamiento con probióticos empiezan a mejorar, ¿sí? Y toda esa parte neurológica también se va a ver ahí beneficiada, porque si se absorben varios nutrientes, van directamente a nuestro cerebro a nutrirlo, a ayudarlo a crecer, a fortalecer y lo más importante, a retrasar como todas esas enfermedades neurodegenerativas que hoy en día están llegando a personas muy jóvenes. Entonces, pues la invitación precisamente es para que nos cuidemos, para que invirtamos en una adecuada nutrición, para que nos asesoremos bien. Hoy en día muchos hablan de nutrición, tenemos muchas personas que no son nutricionistas y que han podido hacer algunos cursos de coaching nutricional, pero eso no es nutrición, ¿sí? Eso quizás es una forma de motivar para llevar una alimentación saludable, pero no nos dejemos engañar. Yo veo tristemente a veces cuando voy a hacer mercado o tengo algunas conocidas que dicen, no, yo en mi casa no introduzco el gluten porque es malísimo. Y tiene hijas, tiene hijos, tiene niños chiquitos que les están quitando como esa posibilidad de no solo el gluten, sino que el gluten aporta muchos otros nutrientes. Entonces, es generarles a los niños esas intolerancias. Lo mismo con la leche deslactosada. La leche deslactosada se debe consumir por prescripción médica, porque realmente ya hay un gastroenterólogo que me diagnosticó con intolerancia a la lactosa y no la puedo tomar. Pero eso no quiere decir que si yo no tolero la lactosa, mi hijo no la puede tolerar. A ellos hay que darles leche entera para evitar que a futuro hagan esas intolerancias alimentarias. Y ya, creo que me iba extendiendo un poquito, pero no sé si Bueno, tengan dudas, si tengan ha sido preguntas. un 360 muy bueno y de verdad que te agradecemos, doctora Mabel, porque mira, tantas cosas que uno ni se imagina y de verdad todo confluye a lo mismo. Somos lo que somos la especie que somos gracias a la forma como nos alimentamos y gracias a que eso que empezamos a introducir hace 10.000 millones de años ha hecho el cerebro único que tenemos. Entonces, de verdad que es muy, muy, muy interesante todo lo que has expuesto. Hay preguntas, no sé si Blanquita quiere hacer alguna intervención antes de que pasemos al espacio de preguntas. Gracias. Muy bonita la charla. Vi la presentación que me la envió Mabel, pero es más placentero escucharla. Las dos aprendemos porque cada paciente es muy individual y uno aprende de cada población. Nosotros hablamos en nuestro país y eso es algo muy real porque nos están escuchando de otros países, Mabel, que tenemos que aprovechar la riqueza de lo que tenemos, las cosechas que tenemos en cada una de nuestras regiones. A veces uno pues les dice, no, ¿qué tiene usted a la mano? O sea, esto no es tanto de dinero porque es educación. Educación para que no vendan los huevitos, no vendan su cosecha. Y se habla en un ambiente académico, nosotros hablábamos de la mejor cosecha, la mejor planta la debo dejar para mi casa y el resto lo vendo. Pero no puedo hacer lo contrario, vendo la mejor cosecha y lo que queda de remanente lo dejo para mi casa, porque es lo que yo estoy dando a mis hijos y a mi familia en mi alimentación. Mabel claramente hablaba de esta alimentación balanceada y nosotros hablamos, ya la nutrición no se habla de la pirámide que conocimos en biología, para los que no son médicos, que la pirámide que iniciaba la base era el carbohidrato y terminaba con la proteína y en la mitad estaban las verduritas y las frutas. Ahora esta pirámide
si la quieren seguir reconociendo así, tienen que invertirla. La base son las carnes, las frutas y todo lo que tiene, todos los macro y micronutrientes. Entonces es tan importante. Neuronutrición, neuroeducación es tan grande que por eso fue un recorrido inmenso que se toca cada tema. Y yo solo complemento cositas muy bonitas cuando hablábamos de la obesidad. Nosotros en Boyacá, porque las tres somos boyacenses, tenemos una cultura del carbohidrato. Nos encanta comer una papita, una mazorca, esas cosechas, pero todo debe estar regulado y es, ya comí, no voy a comer 10. Esa es como la sensación de placer y es muy importante y poderlo enseñar y educar, porque el metabolismo de muchos es muy preferiblemente por este tipo de carbohidratos que se van a convertir a grasas. Entonces es muy importante poder hacer ese balance. Y si ustedes se dan cuenta, si la dieta es en base a carbohidratos y azúcares, a mí me da más hambre y me da más ansiedad y voy a comer todo el día. Pero si como una alimentación en base a proteína, las legumbres, verduras y pescados o carnes en general, con una comida plena, ni siquiera voy a sentir hambre en todo el día. Y a veces nos pasa por el agite del día, que es cuando decimos que debo desayunar porque voy a tener un día muy largo, de pronto no voy a tener el tiempo para almorzar o voy a retrasar esos horarios. Entonces es muy importante, cuando Mabel hablaba del jugo y varias preguntas del jugo, Sí, lo eso único que yo les digo, aprovechemos la fruta que tenemos para los niños que tengan esa motricidad y se quedan en el lenguaje porque no tienen fuerza en carrillos, porque las mamás les están picando, primero pelándolo, quitándole la fibra y la vitamina que tiene, se le pica, entonces el bebé solo chupa. Lo mismo la carne, no se les pica todo. La idea es que cojan, que desgarren, porque eso le da fuerza, carrillo, lengua, que me ayuda a la parte fonatoria y me ayuda a lo que necesitamos. Entonces, esto es muy importante en la base de lo que nosotros hablamos de el jugo. Ya Mabel me lo va a complementar, pero es muy importante. ¿Qué reemplazo? Yo debo tomar mucho líquido. El agua es maravillosa si usted la quieren endulzar con limoncito, con zumo de naranja, pero sin azúcares, sin endulzantes, sin nada de la industrialización. No tengo nada contra la Coca-Cola, ni las gaseosas, los refrescos, pero si acostumbramos nuestro paladar, y eso es muy importante, la palatización, que eso ya es muy nuestro gusto por los alimentos ricos, desde feticos, desde que mamá se está programando, a ver si fue el audífono. porque son las preferencias. Entonces esa es la invitación a que sí tenemos que tomar líquidos porque estamos acostumbrados que siempre después de cada comida, y eso es algo también importante porque a veces nos llenamos, es importante para que Mabel nos hable de las sopas y los jugos, que es un tema porque somos soperos los boyacenses y nos encantan, pero entonces saber qué porciones vamos a tomar de sopa y si la vamos a tomar todos los días y demás, más para nuestros niños. Yo complemento algo también muy bonito y Mabel me lo pide de sueño. Es tan importante, yo pues me quedaría aquí hablando toda la tarde, pero nosotros hablamos que el alimento del cerebro es el sueño y siempre les menciono que la calidad del sueño debe ser tan importante. Los niños antes de los 12 años deben dormir mínimo 10 horas en la noche, entonces debo estar a las 8 de la noche felizmente y plácidamente con todo apagado. Dios nos hace penumbra a las 6 de la tarde para que el cerebro empiece a relajarse, para que ya la glándula pituitaria, que es la que activa la melatonina natural, pueda activarse a las 8 de la noche. ¿Por qué hablo promedio 8 de la noche? A las 10 de la noche, como nuestro reloj biológico y hormonal está presente, la hormona de crecimiento se activa.
pero debo llevar ya mínimo 2 horas de sueño. Si no estoy descansando a las 10 de la noche, pues es un día perdido en el metabolismo de crecimiento. Asimismo, empieza la estimulación de todo el sistema inmunológico y hablamos que es el barrido de que debo limpiar lo que no me está sirviendo a mi cerebro. También esa información, porque hay mucha información de las noticias y todo lo que pasa en el día, los días malos, también hace parte de la limpieza que debo hacer a través del sueño. También es muy importante para la consolidación de lo que aprendí en el día. Si yo no tengo ese sueño continuo, permanente, porque a veces despertamos al bebé, darle el teterito, que sabemos que después de los 6 meses el bebé ya no necesita levantarse la mamá a darle comidita, salvo que esté con muy bajo peso, pero eso son excepciones y lo conciliamos con nutrición y pediatría, el bebé debe pasar de largo. Asimismo, necesitamos toda la etapa de sueño para el crecimiento y neurogénesis cerebral. No solamente en niños, que es mi competencia, en los adultos y en el adolescente principalmente, en el universitario, porque es el que tiene más libertad, más autonomía y entonces maneja esos tiempos de que a mí me gusta estar en la noche, a la madrugada despierto, cibernético y en el día duermo. ¿Qué pasa? Ese cambio de sueño-vigilia hace mi atención, mi concentración, mis procesos de socialización se pierden y esto es lo que estamos hablando de nuestros niños. Nuestros niños se vuelven más retraídos, un poquito más ansiosos, con rasgos depresivos, porque están cambiando todo un ciclo neurobiológico. Y pues les voy a enviar una invitación muy bonita a hablar de la higiene de pantallas para la Secretaría de Educación el viernes, que también es muy interesante cuando uno lee qué está pasando con los periodos de atención y neurodesarrollo para nuestros niños y niñas ahorita en educación virtual, que estamos como de la mano, Charlie, que tú mañana tienes también una charla muy interesante, que pues voy a aprender mucho de ti. Tenemos tanto por hablar que por eso quiero darle la palabra a Mauro para responder todas las preguntas. Podríamos hablar horas y horas, lamentablemente el tiempo es limitado, entonces veo acá que muchas preguntas confluyen a preguntarte, ¿cuándo y en qué proporciones? Leches, pescado, jugos, frutas, mates, zumos, yogur, huevos. Entonces, como repaso rápido, ¿qué nos dices? ¿No? La leche hasta el año. Después de los 12 meses ya la pueden incluir y que sea leche entera. El huevo, el pescado, los cítricos, los frutos secos, los mariscos, se pueden incluir a partir de los 6 meses. Y es importante algo que no había mencionado, y es que esos frutos secos no se ofrezcan enteros, sino en forma de mantequilla. Y aquí hay que tener cuidado porque muchos dicen, bueno, entonces yo voy a la tienda y compro una mantequilla de maní, pero tenemos que aprender a leer esas etiquetas nutricionales. Y un tip para que aprendan cómo a conocerlas, lean la lista de ingredientes, y aquellos ingredientes que ustedes no entiendan, que uno a veces ni siquiera lo sabe pronunciar, pues ni siquiera lo compren. Preparen las cosas ustedes mismos que están en casa. Muchas veces me dicen, pero ¿por qué no le da un helado a su hija tan mala? No, yo se lo preparo en mi casa y se lo hago. O sea, hay muchas recetas, hay muchas cosas que nosotros podemos aprovechar, sobre todo que aún seguimos en cuarentena, para alimentarnos mucho más sanamente. Y por más que diga nutritivo en el paquete, es paquete. Sí. ¿No? Miren, yo realmente decidí estudiar gerencia de mercadeo porque quería conocer esa industria, quería saber, y de hecho un profesor acá, se los voy a comentar, él me dijo como que hace una nutricionista estudiando gerencia de mercadeo. Sí, va en contra de todo lo que ustedes promueven, y era precisamente eso, o sea, poder llegarle a mis pacientes también y enseñarles qué es lo que se debe hacer y que, o sea, no nos dejemos engañar, y quizás a futuro se dé la oportunidad para poder llegar a
a trabajar más por el tema saludable y hacer que esa industria de alimentos pues le baje un poquito más, empiecen a ceder un poquito más cada día. Es importante estar en la trinchera del otro para entenderlo. Mira, te pregunta Eduardo acá, ¿cuál es la conexión entre azúcares artificiales y el futuro de la llamada obesidad infantil, la cual se ve cada vez más y a más temprana edad? Aquí hablamos de los edulcorantes, creo yo que es lo que me están preguntando. Los edulcorantes como la stevia, como la sucralosa, bueno, hay muchísimos artificiales y naturales también, que lo que se buscaba o lo que se hablaba antes era que, por ejemplo, un diabético lo podía consumir porque no le generaba al páncreas como esa estimulación de la insulina. Resulta y pasa que hoy los estudios cambiaron y nos dijeron sí se está generando esa resistencia a la insulina, sí estamos haciendo que el páncreas trabaje más y por eso es que estamos llegando a presentar obesidad en los niños. ¿Qué es lo que pasa? Neurológicamente hay una conexión. Cuando yo como azúcar normal, natural, o cuando yo me siento frente a un plato, hay una ventana como más o menos de 20 minutos, por eso también se habla que a la hora de comer yo tengo que comer muy despacio para que esa saciedad se llegue más o menos que llega a los 20 minutos. Cuando yo como tan rápido frente a un televisor que no soy consciente de lo que estoy comiendo y por el contrario, no, perdóname la palabra, no estoy comiendo, sino que estoy tragando, eh, pasa que ese estímulo no llega al cerebro para decir, oiga, ya, deje de comer porque ya está lleno. ¿Qué se dieron cuenta? Que cuando yo me preparo, por ejemplo, una torta con un edulcorante, puede ser stevia, estoy comiendo saludable porque no le puse azúcar, le puse stevia, pero ojo, porque es que usted también le puso carbohidrato, usted también le puso grasa y estamos hablando que ese estímulo de llegar al cerebro y decir pare de comer porque ya está lleno, no se da. Entonces, como no se da, pues yo fácilmente sigo comiendo. Entonces, al seguir comiendo, pues estoy introduciendo muchos más nutrientes que ya no necesito y que por eso es que se está llegando al sobrepeso y a la obesidad. Claro, además porque lo que pide el cerebro es azúcar, es grasa, es todo aquello que no deberíamos pedir. A mí el cerebro nunca me ha pedido un apio, por ejemplo, un pepino, La ¿no? lechuga, la lechuga. Claro, y también mira que es un tema cultural. Sí, 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 como de la programación neurolingüística. Entonces que la gente piensa que está comiendo lechuga como, bueno, o que están comiendo empanada para poderse comer una lechuga. Eso tampoco digamos que tiene un fundamento, sino es más un tema de empezar a acostumbrar a los órganos a comer, es de enseñarles esas pupilas que existen esos alimentos. Y realmente cuando yo inicio una alimentación variada, hoy en día digamos que hace poco también estaba leyendo que se dio la discusión porque se dice que, bueno, que los alimentos verdes tienen muchos nitratos para los niños, entonces que no se les pueden dar. Pero alguien decía, pero es que tampoco a los niños los estamos volviendo como vacas a comer verduras y verduras todo el día, sino que además tienen que variar. No todas las verduras son verdes, también hay de diferentes colores. Y este es un llamado para que los platos sean muy llamativos, tengan mucho color. Realmente cuando un plato tiene mucho color, es más agradable visualmente a la hora de consumirlo y aporta mucho más nutrientes. Entonces, la invitación, por ahí también me preguntaban algo el tema de la sopa, que si era bueno o no. Finalmente estamos en un tema cultural. Si ustedes lo quieren seguir consumiendo, consúmalo, pero que realmente no sea la fuente de ese tiempo de comida. Es decir, que en el almuerzo solo sea sopa o que en la cena solo sea sopa. Y mirar los tiempos de cocción. Entre menos tiempo yo deje cocinar las verduras, muchísimo mejor porque estoy conservando como la propiedad de ellas. Y lo otro es que a los niños, si le quieren dar sopas, venga, démosle primero la verdurita, la proteína, el carbohidrato y la fruta, y si el niño quedó con ganas, le pueden dar la sopita, pero que no sea ese el centro de la alimentación, sino que sea muy esporádico. Yo cuando inicié les decía que tampoco es bueno satanizar todos los alimentos. Si hay un día que se antojaron de tomarse, qué sé yo, una gaseosa con una pizza, bueno, cómasela, no tiene nada de malo. Lo malo es que sea todos los días y 2, 3 veces al día. Eh,
Si se antojaron de una sopa, venga, tómesela, pero pues que no sea de todos los días, ¿sí? O sea, ese tipo de cosas es como mi relación con la alimentación, yo la tengo que empezar a mejorar, porque hay gente que come y le da miedo comer. Ah, es que me comí una torta el día de mi cumpleaños y me voy a engordar y porque, o sea, tener ese sentimiento de culpa no es saludable. Si yo me como ese pedazo de torta y me la como y me la disfruto y me la gocé comiéndomela, qué chévere, porque además la pudiste compartir quizás con tus familiares, con tus amigos, qué sé yo. Esa es la relación que nosotros debemos tener con la comida. Y más allá de eso, pues llevarla a que sea saludable. Pues que no todos los días uno se coma una empanada, una hamburguesa, una torta de chocolate, un helado, bueno, pues qué sé yo. Hay que premiarse, pero no todos los santos días, por favor. Sí, tampoco hay que castigarse. Sí. Mira, Comer es Saraí desde Venezuela te pregunta, ¿es saludable en la alimentación complementaria una dieta vegana y en dónde nos basaríamos para hacer el aporte de hierro y otros elementos necesarios que solo encontramos en el consumo de proteínas, ya que hay mucha controversia en el tema? También te pregunta sobre las compotas antes de los 12 meses. Gracias, Saraí, desde Venezuela. súper chévere ese tema porque además es algo que está en boom y es algo que sí, una persona puede llevar una alimentación muy saludable, cumplir con su requerimiento nutricional con una dieta vegana o una dieta vegetariana. Acá lo que pasa es que se debe tener un acompañamiento realmente estricto, continuo, para poder evaluar cuáles son esos alimentos, cuáles son esas preparaciones y lo que yo les mencionaba, sobre todo en el tema de la limpieza de las verduras, cómo yo las debo lavar para hacer que mi metabolismo las aproveche un poco más. Y por ejemplo, no sé, te voy a mencionar con qué debo yo, por ejemplo, acompañar ciertas comidas para que la absorción de esos nutrientes sea muchísimo mejor. Entonces, un vegano te puede estar comiendo frijoles con arroz, verdura y lo puede acompañar con unas frutas cítricas. ¿Por qué? Porque la vitamina C va a hacer que el hierro se aproveche más, se absorba en el cuerpo y pues obviamente cumpla toda la función que debe cumplir. Esa es, digamos que la relación y lo que yo les decía sobre todo de esos veganos tan juiciosos es que uno aprende que entre más color tenga el plato, más saludable es. Oye, qué interesante eso. Mira, también muy conexos a los ambientes socioeconómicos de los países. Bueno, alguien antes, que supongo era de Argentina o de Uruguay, preguntaba por el mate y más adelante te están preguntando por panela y por café. ¿Se le debe dar a los niños? Si no, y si sí, ¿a partir de qué momento? Lo ideal es que no introduzcamos, digamos que el mate es como un té natural, ¿sí? Es el mismo té que nosotros tenemos acá, pero tiene cafeína. Entonces, se pide que más o menos a partir de los 2 años en adelante se les pueda aportar un poquito también de cafeína, pues porque lo que te decía, no podemos satanizar absolutamente todo. El tema de los azúcares es precisamente porque no aportan nada bueno. El tema de la panela, sí, la panela es algo natural, es algo de acá de Boyacá, pero ¿de dónde viene la panela? De la guayaba. ¿Por qué no nos comemos mejor la guayaba? ¿Por qué no aprovechamos mejor ese alimento como tan nutritivo, ¿sí? Tan saludable, que aporta tantas cosas buenas para no solo los niños, sino para todos, absolutamente. Le tenemos mucho miedo a la guayaba, pero no le tenemos miedo a la panela. Entonces es algo contradictorio, porque dicen, la guayaba solo me la puedo comer cuando, no sé, tengo mal de estómago, tengo diarrea, pero realmente no, si yo me la como completa, con todo y cáscara, realmente yo estoy aportándole muy buena fibra a mi cuerpo, a mi microbiota que yo necesito alimentar todo el tiempo. Oye, Entonces, ya para volvamos a lo natural, es como la invitación a que no nos comamos las cosas ya que cuando están transformadas sino el producto natural, el producto como viene. El tema del café también me decías, después de los 2 años se puede incluir un poquito de cafeína, cafeína pensando que el té, el chocolate, el café aportan, entonces, que es bueno que no en un día le demos de todas esas cosas, café, chocolate, té, ¿sí? Sino que sea, por eso te digo, algo variado, algo que yo pueda empezar a incluir, pero pues no,
porque además es un tema cultural, ¿no? En Argentina el mate es para nosotros como el café. Entonces sí se puede en una porción pequeña y que no sea pues varias veces en el día. Ok. Una tacita en el día está bien para los niños. Bueno, mira, buen consejo y buena medida. Y me acordé de que en alguna vez, alguna revista leí que el secreto de la nutrición y de evitar esas tentaciones de paquetes es preguntarse, ¿cómo se comía esto mi bisabuela? Eh, Literal, total. O sea, antes no teníamos procesadores de alimentos, los zumos de los jugos pues tampoco son tan saludables y bueno, es que, o sea, tenemos muchos temas y nosotros podemos durar acá todo el día hablando. Pero es, eso que tú acabas de decir es lo más importante porque es decir, bueno, antes no existía el extractor, la licuadora, como todas ese tipo de cosas que hacían que la alimentación fuera tan natural, ¿no? Por ejemplo, el pan integral. Hoy en día conseguir pan integral es muy difícil, y no entiendo por qué, si es como la base de cómo antes era la alimentación. Eh, el estar llevando como alimentos tan procesados hace que la alimentación pues deje de cumplir como su papel importante. Creo que esa ha sido una muy buena conclusión. Y bueno, mejor dicho, ya se nos fue el tiempo. Por supuesto, quedan más preguntas y quedan más comentarios por ahí que se los vamos a transmitir a ustedes. Invitadísimas para una siguiente oportunidad para seguir profundizando en este tema. Claro que sí. Y creo que, mejor dicho, va a ser supremamente entretenido seguir mirando esto y más en esta época en la que sí hay tiempo para cuidarse y sí necesitamos cuidarnos. Blanquita, danos tú la última conclusión, raya, invitación para que sigamos los otros temas que ustedes están ahondando en otros espacios virtuales. Muchas gracias. Siempre poder hablar que la medicina, todas las entidades en salud, nutrición y neurología, pediatría, medicina en general, nosotros debemos ser médicos preventivos que debemos educar. No debemos llegar ya con la enfermedad. Y ese es el futuro para nuestras nuevas generaciones de médicos. La invitación es que si comemos sano, somos lo que somos y a futuro también ese va a ser, cuál va a ser nuestro, finalmente, función cerebral a medida que vamos envejeciendo. Todos los días estamos envejeciendo. Las arruguitas que empiezan a aparecer, eso nos dan una huella de vida. Y así mismo estamos hablando cómo nos queremos ver a los 50, cómo nos queremos ver a los 60, a los 80. Yo voy a tener mi memoria intacta. Esto es gracias a mi neuronutrición, porque lo que comemos me va a proteger mi función cerebral y ayuda a que pues podamos tener una muy buena cantidad de oxidantes para proteger mi cerebro y asimismo de los eventos vasculares, de diabetes, y estamos hablando de muchas condiciones que el cerebro envejece, como el Parkinson, enfermedades neurometabólicas, que podría prevenir tan solo con hacer una muy buena neuronutrición que nos va a dar el pronóstico de nuestra calidad de vida. Entonces, la invitación para todos a seguirnos cuidando en esta pandemia, seguir aprendiendo entre todos, porque esa ha sido tu función, Charlie. Te agradecemos muchísimo la invitación, muy amable siempre. Súper chévere, porque además ahí es una oportunidad de conocer más gente, de ver lo que realmente se está haciendo y me parece fenomenal lo que estás haciendo, muy chévere. Y para lo que necesites, ya sabes, cuentas acá conmigo. Yo les quería dejar en el chat acá de pronto como el logo o el link para que accedan a las redes sociales si tienen dudas, si les queda alguna pregunta, para que ahí me puedan contactar y por ahí podamos hablar. Visiten el Instagram de la doctora Mabel, es On Life Nutrición, y de verdad que todo lo que coloques ahí nos va a parecer súper interesante. De verdad, gracias. Creo que hoy aprendimos de que
es muy importante poner en forma el cerebro, no solamente en la etapa de la niñez, sino desde la etapa de la niñez para el resto de la vida. Así que de verdad que nos quedamos muy, muy, muy agradecidas con ustedes, la doctora Mabel, la doctora Blanca, grandes profesionales, grandes mujeres de ciencia y bueno, grandes boyacenses y colombianas, así que más alegría no me puede dar. Muchas gracias a todos ustedes. Mañana vamos a tener a un gran especialista en educación virtual, que es más, dirige su propio colegio virtual en Colombia y es uno de los innovadores en este cambio y campo, así que no se lo vayan a perder, los esperamos mañana y recuerden que este y todas las otras clases las pueden encontrar en YouTube, ahora ya les voy a mostrar dónde, para que no se pierdan ninguna de ellas, para que vayan y miren otra vez la charla de la doctora Blanquita que está por acá, que en este Aprende desde casa que fue hace un poquito más de 2 semanas, lo encuentran como Aprende desde casa, hashtag, o como Charlie Ruth. Ahí no tiene pierde, soy la única Charlie Ruth que ustedes pueden conocer. Entonces, nos vemos allí y gracias por suscribirse. Ya tenemos más de 100 suscritos al canal. Entonces, muy, muy, muy amables por compartir este y todos los otros espacios que hemos tenido con nuestros expertos. Un beso y un abrazo digital, Blanquita, Mabel y todos. Muchas ¡Chao! gracias. Hasta luego. Gracias. Chao.